acudir a las prácticas, pero la razón es esa. ¿Sí? Bueno, les voy a pasar lista antes que cualquier otra cosa. Como dato, el continuado y no hay en ningún lado. Ya lo estuve buscando aquí y allá y ya no está. ¿Con cuál le vamos a dar? Pero ya lo tienes en PDF, Fernando. Ya tuvimos esa plática, pero ahí va otra vez. Todos ya me dijeron eso, ¿no? Que está descontinuado, que no lo tienen, que no existe. Bueno, yo les dije, no nada más nos vamos a basar en ese. De hecho, lo de embriología, que yo les expliqué, no saqué nada del Waxman. Todo lo saqué del Fitzgerald. Entonces yo les dije, vamos a usar el Fitzgerald, vamos a usar el Waxman y para sacar casos clínicos vamos a utilizar el Snell. Entonces, el que ustedes quieran agarrar, el Snell, digo, el Waxman o el Fitzgerald, me voy a estar basando en esos dos. Y para los casos clínicos vamos a agarrar el Snell. Todos pues ya lo tienen en PDF, pero me decían de otros grupos, no, es que yo necesito tenerlo así en físico, porque cuando lo tenían en electrónico, que les llegaba un Facebook, una notificación y un mensajillo del Face y que ya estaban viendo el Facebook, que se distraían y que ya no podían, que por eso no querían leerlo en un aparato electrónico, o que porque les gusta estarlo rayando, o hay gente que le encantan los libros, ¿no? Los quiere coleccionar, no sé, la causa que sea, pues si ustedes lo quieren comprar en físico, pueden comprar en físico el Fitzgerald, porque ese lo voy a estar usando mucho junto con el Waxman, ¿sí? Pero si se acuerdan, pues yo nunca me baso así 100% en un libro. Agarro una pedacera de aquí y luego digo, esto está mejor de acá. En la clase pasada, ¿se acuerdan que agarraba cosas del Gano, agarraba cosas del Guyton y agarraba cosas de principios de neurociencias de Candel? Y de repente les comentaba que había agarrado cosas de otro libro X. Entonces, pueden comprar, si lo quieren en físico, pueden comprar el Fitzgerald, porque también el Fitzgerald lo voy a estar usando bastante. Muchas gracias, doctor. No había escuchado. Bueno, muy bien. Pero, pues aquí estamos para ir aclarando todo. Entonces, voy a pasarle lista a Jafí. Presente. Rebeca Alba. Presente. ¿Está buena la paleta? Muy rica, pero ya me manché mucho. Yo pensé que iba a decir, pero ya se acabó. Arisbeda Dalí. Presente. Te vi, creo que hasta traes así como cascos gamer, Rebeca. Jorge Emiliano. Presente. Emiliano es papaya. Sí, gritando papá. Eduardo Cárdenas. Sí, soy. Aquí, doctor. Ana Cristina. Presente. Diego Michael. No está Diego Michael, yo lo veo que ahí está, no se ve la puerta. Diego Michael, a que venga le dicen que diga presente. Fernando de Jesús. Presente. Miriam Estefanía. Presente. Rebeca Saraeli. Presente. Eduardo Flores. Presente. Jorge Abraham. Eric Daniel. Presente. Ahí está Diego Michael, nomás que se le había trabado. Brian Alejandro. Presente. Oscar Eduardo. Está Oscar. Que llegue y le dicen que conteste. Jonathan Guzmán. Presente. Salma. Yatsiri. Presente. Elisat. Marlene Elisat. Presente. Omar. Vladimir. Presente. Zeus Ramsés. Presente. Manuel Alejandro.
Ok. Lisandro Miguel. Presente. Ana Paola. Presente. Jimena. Presente. Fátima Danae. Presente. Blanca Jazmín. Presente. Raúl Obed. Presente. Alejandro Vázquez. Ahí está. Víctor. Presente. Y no llegó Oscar. Oscar Eduardo. Profe. No está. No está Oscar. Pues aquí está conectado, pero no dice. Estoy. Y luego Oscar. Es que tengo Telmex y con la compu se me traba mucho. Sea mentirosillo. Además el Telmex tiene fibra óptica que va de maravilla. No es cierto. Y, Eso es mentira. y ¿Sí me había la- escuchado hace rato o no? No, no te escuché. Razón. Yo Bueno, decía Oscar, Oscar, y no, nadie contestaba. Dije, yo creo que no está. Dejó nada más la sesión iniciada, pero se fue. Bueno, profe, sí está. ¿se acuerdan en qué nos quedamos? ¿No? ¿En qué les dije que nos habíamos quedado? Terminamos origen embriológico, perdón. Embriológico. Embrionario y embriológico es lo mismo. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de las células del sistema inmunológico, del sistema nervioso. A ver, miren, fíjense bien. Voy a compartir una presentación y les voy a hacer unas preguntillas, porque todo lo que viene a continuación yo ya se los enseñé en Fisiología 1, muy a fondo. Aquí debe de verse nada más como una embarradita, que los prepararía para Fisiología 1 si hubieran ido como deberían de ir. Pero yo voy a hacer una prueba a ver si es cierto que se acuerdan o si están como los que flashean los hombres de negro que ya no se acuerdan de absolutamente nada. Entonces vamos a hablar de las células del sistema nervioso. Entonces, miren, vamos a compartirles. Compartirles la presentación. Allí. Ahí la deben de ver. Entonces, a ver, les voy a preguntar. Les voy a preguntar primero así a todos, y si nadie contesta, luego ya le pregunto a alguien en particular, a alguien que esté distraído comiendo paleta, por ejemplo. A ver, ahí les va, a todos en general. ¿Cuántos tipos de de astrocitos hay y cuáles son? ¿Cuántos tipos de astrocitos hay y cuáles son? Creo que son 3, doctor: oligondrocitos, astrocitos y creo que me falta uno, pero no me acuerdo. Oligondrocitos, astrocitos y me falta otro, no recuerdo. Tacha. No, tú estás diciendo células de la glía, pero yo no pregunté células de la glía, yo pregunté cuántos tipos de astrocitos hay. El astrocito es una célula de la glía y a su vez el astrocito tiene unas variantes. Fibroso. Fibroso. ¿Y cuál otro? ¿Eran plasmáticos? Plasmáticos, protoplasmático. Ya le pusieron ahí porque lo hallaron en inglés o qué. Protoplasmáticos. Y protoplásmicos y fibrosos. Ahora, ¿dónde estaban localizados los fibrosos?
¿En qué parte del sistema nervioso? Ya googleé y googleé todo siempre. Al cabo no cuentas, no es para yo saber si sí saben o no. No, no están por todo el cuerpo, están nada más en el sistema nervioso central. Las células de la glía solo están en el sistema nervioso central. Pero, eso, Jorge, eso, así deben de decir. Cuando no sepan, no anden cantinfleando, ni anden ahí haciendo otras cosas porque nomás arriesgan al paciente. Miren, yo tenía un maestro de farmacología que decía, a mí siempre me preguntaba, y pues yo como nunca sabía nada, me decía, a ver, doctor, ¿usted cuál está el fármaco? ¿Cuál está el efecto? Yo le decía, no, pues no sé. Eso, decía, eso. Diga, no sé, pero lo voy a mandar con uno que sí sabe. Así deben de decir. Y un paciente, no, no sé qué tiene este paciente, lo voy a mandar acá con este que sí sabe, es experto en eso. Cuando ustedes no sepan, no anden. Es como la regla de los primeros auxilios, ¿verdad? Si no sabes qué hacer, mejor no hagas nada. Bueno. Raúl tampoco sabe. Bueno, fíjense bien, hállenle siempre la lógica para que no tengan que andar memorizando cosas. Fíjense bien. Fibrosos, fibrosos, ¿dónde estarán? ¿Dónde están las fibras? Las fibras nerviosas en el sistema nervioso central. La médula, sí hay en la médula, pero las fibras están en la médula, en el mesencéfalo, en el cerebro, en todos lados hay fibras, pero las fibras, yo les acabo de decir en clases pasadas, ¿qué constituyen las fibras en el sistema nervioso? Eso, sustancia blanca, Eduardo Cárdenas. Sustancia blanca. Por lo tanto, los astrocitos fibrosos están en la sustancia blanca. Ahora, los otros, los protoplásmicos, ¿en dónde estarán? Si unos están en la sustancia blanca, los protoplásmicos, ¿dónde estarán? En la gris, en la sustancia gris, exactamente. Entonces ahí están localizados. Esos. A ver, ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las células encargadas de mielinizar las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico? ¿Las células de Schwann, doctor? Las de Schwann. Ajá. ¿Y en el central? No me acuerdo. Células de Schwann mielinizan en el sistema nervioso periférico. Sí, vainas de mielina, Salma, en el sistema nervioso periférico dicen que son las células de Schwann. Y luego Rebeca y con todo el power del chocolate. En el central dice Víctor que el oligodendrocito y Rebeca también dice que sí, el oligodendrocito, pero Rebeca me pregunta a mí, no me dice, me pregunta. Sí es. El sistema nervioso, los oligodendrocitos son los que mielinizan el sistema nervioso central. A ver, ahora, díganme una función del astrocito. Células de sostén, doctor. Células de sostén, bien, son células de sostén del sistema nervioso central. ¿Qué más? Tiene muchas funciones. A ver, otras dos funciones aparte de sostén. Bueno, creo que para eso era la micro o macrogolia y era también de defensa o fagocítico en el sistema nervioso. No, pero eso no nada tiene que ver con los astrocitos. Los astrocitos no son de defensa. Transportan nutrientes, sí, también transportan nutrientes. Bien, transportan nutrientes para las neuronas. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí en Wikipedia? Lo que yo les enseñé, no estén ahí leyendo, ahí van a hallar cosas para el público en general. Lo que yo les enseñé es para el personal de salud, ya más a fondo. Mantienen el pH. ¿Mantienen el qué, Oscar? Del sistema nervioso central. El pH. Mantienen el pH.
Miren, una función muy importante, aparte de todas esas que mencionaron, es que regulan la cantidad de potasio en el líquido extracelular y la cantidad de neurotransmisores, como ahorita veremos. Creo que ya se les olvidó. A ver, díganme cuál es el sitio de la neurona donde se origina el potencial de acción, el potencial de acción. En el cono. En el cono de nieve, En el axón, ¿no? El axón. en el axón o en el cono. El axón. ¿No se llama cono axonal? Cono axonal, bien. En el cono axonal, sí. Que se encuentra es la unión entre el axón y el soma de la neurona. Cono axonal, bien. A ver, ¿cómo se llaman los espacios o huecos que hay entre una vaina de mielina y la otra vaina de mielina? De hecho, en esa zona no hay mielina. Nódulos de Ranvier. Nódulos de Ranvier. Ranvier. No sé cómo se De llama. Ranvier. De Ranvier, sí, los nodos de Ranvier. Ahora díganme cómo se llama el ensanchamiento que tiene el teledendrón en su parte distal. En la parte más distal de todo el axón hay un ensanchamiento que es el que establece sinapsis o conexión con otras neuronas o con algunos otros órganos efectores. ¿Cómo se llama ese ensanchamiento del citoplasma de la parte terminal del axón o del ¿No son teledendrón? las terminales nerviosas? Es una terminal nerviosa, pero tiene un nombre en específico, ese abombamiento. Botón. ¿Cómo? Botón sináptico. Sí, exactamente, botones sinápticos. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, empecemos. Miren, voy a hablarles de la histología. La histología es el estudio de los tejidos, ¿verdad? Entonces voy a hablarles del tejido nervioso. Una embarradita nada más porque ustedes ya llevaron toda una materia de histología. Y mientras les esté hablando de la histología del tejido nervioso, o sea, de las células que lo componen y de la matriz extracelular que lo compone, vamos a ir hablando también de las funciones de esas células. Entonces, miren, aquí tenemos un corte histológico de una médula espinal, a lo mejor es de rata o de algún otro animal, y no es de humano. Vemos aquí que está la sustancia gris y luego está la sustancia blanca. En el sistema nervioso central tenemos entonces la sustancia gris, que son los somas o cuerpos neuronales, la sustancia blanca, que son las fibras nerviosas o axones, también se les conoce como axones. Recuerden que los axones conectan sitio o llevan información, conectan diferentes partes del sistema nervioso central, mientras que la sustancia gris procesa esa información que es llevada por las fibras nerviosas. Este que se ve aquí en el centro es el conducto ependimario. Y luego tenemos aquí las neuronas. En nuestro sistema nervioso central tenemos dos tipos de células. Las neuronas, pero también tenemos las células de la glía o de la neuroglía, porque también a veces a las células ependimarias dicen que son de la ependimoglía y todas las demás son de la neuroglía, pero vamos a llamarles células de la glía en general. Y en el ser humano, más o menos hay una relación de 10:1 entre las neuronas y las células de la glía. Es decir, en nuestro sistema nervioso central, las células de la glía solo están en el sistema nervioso central. Y solo las de Schwann están como en el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Pero todas las demás están en el sistema nervioso central. Entonces, las células de la glía derivan todas del ectodermo, excepto los de la microglia. Oscar Eduardo abandonó. Excepto los de la microglia. La de la microglia no se origina del ectodermo, se origina del mesodermo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hay más o menos 10 veces más células de la glía en el sistema nervioso central que neuronas. Algunos otros autores van a ver que manejan 11:1 o 12:1 o más, ¿verdad? Pero a lo mejor en promedio 10, 11 células de la glía por cada una de las células de las neuronas. Por ahí en alguna ocasión me tocó leer
que pues siempre se dice que alguien que es muy inteligente tiene un cerebro muy grande, ¿verdad? Y realmente no es tanto así, porque las mujeres, por ejemplo, tienen un encéfalo más pequeño que el de los hombres, y no por eso quiere decir que tengan un coeficiente intelectual menor, sino es nada más por el tamaño del individuo. Y hay hombres que tienen el encéfalo del tamaño de una mujer. El encéfalo de la mujer pesa más o menos como 1.2 kilogramos y el de los hombres como de 1.3 a 1.5. Y Albert Einstein, cuando le sacaron el cerebro, pues estaba pequeñito, como si fuera de mujer o más pequeñito, en gran parte porque se murió ya viejito, y a los viejitos la masa encefálica se les va disminuyendo hasta que ya pesa mucho menos de lo que pesaba cuando eran jóvenes, porque se van muriendo las neuronas. Es más, de hecho, la demencia senil o el Alzheimer es que se mueren de más las neuronas y entonces empiezan a tener fallas ahí cognitivas. Entonces se vio que Albert Einstein, pues sí, aunque no tenía un cerebro más grande, pero sí se vio que la relación entre células de la glía y neuronas era como de 1 a 13. Él tenía más células de la glía por cada neurona más que el promedio de la gente, aunque va a haber mucha gente que tenga esa relación también. Entonces voy a presentarles primero las menos abundantes y las más importantes, que serían las neuronas. Entonces las neuronas, ustedes ya saben que tienen un soma o cuerpo neuronal, que tienen unas dendritas, ¿verdad? Son unas prolongaciones citoplásmicas que salen del soma o cuerpo neuronal, que son llamadas dendritas, y entre todas forman el árbol dendrítico. ¿Se acuerdan cuáles eran las neuronas que tenían el árbol dendrítico más grandotote de todo nuestro sistema nervioso central? A ver, Lisandro, ¿te acuerdas cuáles eran las que tenían el árbol dendrítico más grandotote? Establecían más conexiones que ninguna otra en el sistema nervioso central. Jonathan, ayúdale a Lisandro, ¿no se acuerdan? ¿No? ¿Purkinje, doctor? Y las de Purkinje, las neuronas de Purkinje. ¿Y dónde están las neuronas de Purkinje? No confundirlas con las fibras de Purkinje que están en el corazón, esas son fibras cardíacas. Con eso de que esos que no tienen mamá le andan poniendo el nombre a todo, pues ya. Las fibras de Purkinje es una cosa y las neuronas de Purkinje es otra. Las neuronas de Purkinje están en la corteza cerebelosa, en la capa de células de Purkinje, precisamente. Bueno. En el soma neuronal encontramos en el centro un núcleo. Y también le pueden encontrar que dice pericarión. Carión es como núcleo, entonces alrededor del núcleo, pero no es otra cosa más que el citoplasma de la célula. Y luego, ahí en el cerebelo, y no me había fijado en los diálogos que le puse, digo, en el chat que le puso Emiliano en el cerebelo. Y luego tenemos aquí estos cuerpos de Nissl. Ni sé cómo se pronuncia Nissl. Ese Nissl, que se les olvide, porque los cuerpos de Nissl lo único que son el retículo endoplásmico rugoso. Entonces ya yo al rato le voy a decir, los cuerpos de Sánchez. ¿Cuáles son los cuerpos de Sánchez? A las mitocondrias que andan ahí, o sea, más por estarle poniendo el nombre a las cosas, ¿no? Entonces, que se les olvide. No me cae tan gordo que lo voy a borrar. Muy bien. Entonces, tienen otra prolongación citoplásmica que es el axón, ¿verdad? El axón a veces está más cortito que algunas dendritas. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sabemos qué es axón y qué es no axón? A lo mejor pueden decir, bueno, es que el axón está mielinizado, pero no siempre está mielinizado porque hay fibras que son amielínicas. ¿Se acuerdan a qué velocidad conducen la información las células, las fibras amielínicas? ¿No? Como medio 10 a 20 metros por segundo, doctor. No, esas ya son mielínicas. Las amielínicas son de 0.5 a 2 metros por segundo. De 0.5 metros por segundo a 2 metros por segundo. Y las mielínicas van de 2 metros, bueno, como de 1 metro hasta 120 metros por segundo.
Bueno, lo que distingue a un axón morfológicamente de una dendrita es que el axón no disminuye su diámetro, se aleje lo que se aleje de la neurona. Entonces, hay axones que miden, pues no sé, 1.5 metros. Y esos axones de 1.5 metros nunca disminuyen su diámetro. En cambio, la dendrita, como pueden ver en la ilustración, conforme se va alejando más del soma o cuerpo neuronal, va disminuyendo su diámetro, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la unión entre el soma neuronal y el axón es el cono axónico, y recordemos que el cono axónico, debido a 80 metros por segundo, dice Zeus, pues sí, hasta más, ¿verdad? 120 metros por segundo, de 1 a 120 metros por segundo, es muy amplia la gama. Y entonces, el cono axónico es la unión entre el soma neuronal y el axón. La característica que hace que ahí se origine el potencial de acción es que tiene una gran cantidad en esa zona de, de canales de sodio dependientes de voltaje. Por eso, una vez que ahí se desencadena esa reacción que no se puede detener, pues se inicia el potencial de acción, porque entra tanto sodio debido a que hay tantos canales ahí, que una vez que se inicia, se desencadena, valga la redundancia, una reacción en cadena que no se puede detener. Por eso el potencial de acción responde a todo o nada en los axones. Bueno, en todos lados responde al todo o nada. Y luego vemos que tenemos aquí, fíjense bien, de esta línea hacia arriba, sí, en el cono axonal, Cárdenas. Entonces tenemos el oligodendrocito en el sistema nervioso central, y de la línea hacia abajo en el sistema nervioso periférico las células de Schwann. ¿Sí? Y bueno, el axón se puede dividir en unas estructuras llamadas teledendrones, que no es otra cosa más que como el axón dividido. En muchas bibliografías lo van a encontrar como, por ejemplo, aquí ramo colateral, o le van a hallar mil nombres, pero a mí me gusta decirle teledendrón. Y luego vemos ese ensanchamiento del que hablábamos en la parte distal llamado botón sináptico. Ese botón sináptico puede estar llegando a otra neurona, pero también puede estar llegando a un órgano blanco como el corazón, el músculo estriado cardíaco, puede estar llegando al músculo liso, puede estar llegando a una glándula o a otra parte donde vaya a tener un efecto. Bueno, si hiciéramos grandes las dendritas, en las dendritas vamos a ver que se encuentran unas como prolongaciones citoplásmicas como fungiformes, es decir, con forma como de honguito. Esas son llamadas espinas dendríticas. A todas y cada una de las espinas dendríticas se va a pegar un botón sináptico, aunque hay botones sinápticos que puede que lleguen directamente hacia la dendrita sin llegar a una espina dendrítica. Ahora, tipos de neuronas tenemos muchas, y aquí hasta les voy a dibujar otras que no vienen en la imagen. Por ejemplo, miren, tenemos esta que es la clásica, la de mero arriba. Es una neurona, como podemos ver, mielínica y muy grande. Y en cambio luego tenemos abajo una neurona más delgada, amielínica. Esta es de conducción lenta, la de arriba es la de conducción rápida. Pero si se fijan, las dos son unipolares, es decir, tienen solo un polo, un axón que sale del soma neuronal. Pero había algunas otras que no sé si se acuerdan, que eran como algunas personas bipolares, como esta que voy a empezar a dibujar aquí. Sí. Entonces, estas neuronas bipolares que tenían un axón y otro axón, ¿se acuerdan dónde las podíamos encontrar? ¿En qué parte del sistema nervioso central se encontraban estas neuronas bipolares? No. Se encontraban abajo inferiormente a de la corteza cerebelosa, ¿no, doctor? Abajo de las de Purkinje. No, no era en el cerebelo. Ahorita les dije, miren, guiño, guiño.
empieza con re y acaba con tina, sí, en el ojo, ¿verdad? En la retina del ojo. Había unas neuronas bipolares, ya se les olvidó todo lo que entonces decimos, apenas fue el semestre pasado, las neuronas bipolares. Bueno, y luego tenemos unas que están entre las unipolares y las bipolares. Parece que son unipolares, sale un axón, pero luego ese axón se divide en dos. Por eso a estas se les llama pseudo-unipolares, porque pues, están como entre la bipolar y la unipolar. Pseudo-unipolares. Bien, los hombres de negro. Los hombres de negro. Ese Will Smith y ese Tommy Lee Jones andan bravos. Tessa Thompson, Thompson, ¿no? Ya eran el Thor y Tessa Thompson al último. Y bueno, miren, aquí tenemos células preganglionares mielínicas y luego células postganglionares amielínicas. Luego hablaremos más a fondo de esto. Doctor, Sí. ¿Y las pseudo-unipolares y las bipolares de qué tipo son? ¿Mielínicas o amielínicas? ¿O son otro tipo nada más? No, sí, nada más son otro tipo, no necesariamente, porque va a haber unas que sean mielínicas y otras que sean amielínicas también. Y va a haber unas que estén un poquito mielinizadas y otras muy mielinizadas. El ejemplo clásico de estas pseudounipolares es en el ganglio de la raíz dorsal, y esas sí son mielínicas, son rápidas. Pero puede que en algún otro rincón del sistema nervioso se encuentren otras iguales que sean amielínicas. O sea, nada más les estoy diciendo, hay varios tipos de neuronas. Y ahora, ¿qué conexiones forman? ¿Qué tipos de conexiones pueden formar las neuronas? Hay unos botones sinápticos que llegan directamente a las espinas dendríticas, les decía, y ese tipo de conexión es llamada axodendrítica porque va del axón a una dendrítica. Y luego tenemos otras que llegan, pero sin tener contacto con una espina dendrítica, llegan directamente a la dendrita y estas son llamadas también axodendríticas porque van del axón a la dendrita. Y luego hay otras que van desde un axón hacia el soma neuronal. Estas son llamadas axosomáticas o axosomática. Y luego tenemos otras que van a ir desde el axón al axón de otra neurona y estas son llamadas axoaxónicas. Estas son rarísimas. Las más comunes son la inhibición presináptica, cuando un botón sináptico llega a otro botón sináptico, que no sé si se acuerdan cuando vimos la parte de la memoria, en la memoria la potencializaba un botón sináptico que llegaba a otro botón sináptico. Presinápticas, las que llegan a un botón sináptico son conexiones presinápticas. Presinápticas. Bueno. Entonces, si se acuerdan, como el 85% de las dendritas llegaban normalmente donde se conectaban era con de los botones sinápticos, el 85% de los botones sinápticos representados aquí de color naranja, llegaban directamente a conectarse con el árbol dendrítico, mientras que a lo mejor solo un 15, 10%, tal vez menos, de los botones sinápticos llega y se conecta con el soma o cuerpo neuronal. Miren, esta neurona, así como la ven, es una neurona del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Así como la ven. Central. Central. ¿Y los demás? Periférico, dicen otros. Central. La clave está aquí, miren. Ahí está la clave. Y aquí también está la clave. Ahí. ¿Qué célula es esa? Esta que está formando la mielina. Oligodendrocito. Es el oligodendrocito.
Así se ve el oligodendrocito. El cuerpo del oligodendrocito está despegado y envía la prolongación citoplásmica. En cambio, la célula de Schwann se ve así. El núcleo de la célula de Schwann está pegado. El núcleo, estoy subrayando aquí, está pegado. Si fuera un oligodendrocito, el núcleo está por acá con el soma y luego ya nada más envía una prolongación citoplásmica. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una célula de periférico, ¿no? Sí, periférico. Célula de Schwann, y esta es una neurona del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Bueno. Entonces, la mayoría llega al árbol dendrítico y un poquito menos llegan al soma neuronal, pero acuérdense que las que llegan al soma neuronal afectan más el potencial de transmembrana del soma neuronal. Aquí tenemos una célula de Schwann, miren, aquí está su núcleo, y luego vemos cómo el citoplasma se va enroscando poco a poco hasta que hace como un taquito, ¿verdad? Imagínense que esto de aquí en medio es como una salchicha, y esta es una tortilla de arena, ¿verdad? Es un taco de una salchicha, y pues lo equivalente a la salchicha es como el axón, y lo equivalente a la tortilla es la célula de Schwann. Bueno. ¿Nucleadas, doctor? ¿Cómo? ¿Son dinucleadas las células de Schwann? No. No, está el núcleo. Un núcleo, un núcleo, un núcleo, un núcleo. Y dices, bueno, ¿y lo azul qué es? Lo azul es la fibra. ¿Sí? Ok, Rebeca, Saraeli. Las células de Schwann envuelven a las fibras nerviosas de los nervios. Las fibras nerviosas de los nervios. ¿Y a qué envuelven los oligodendrocitos? A las fibras nerviosas de la sustancia blanca. Si escucharan, hay un tumor que se llama el schwannoma. Schwannoma, o sea, que deriva de las células de Schwann. Si pues este paciente tiene un schwannoma. Si ustedes encuentran un schwannoma, lo tendría en el sistema nervioso central o el periférico. Periférico. Periférico, ¿eh? Porque son las células de Schwann están en el periférico. Ok. Bueno, esas son las neuronas. Ahora vamos a hablar de las células de la glía. Las células de la glía se pueden dividir en macroglía y en microglía, o macroglia y microglia, donde le quieran poner el acento. Algunas partes los pronuncian de un modo, otras de otro. Las células de la macroglía las podríamos dividir en oligodendrocitos, astrocitos, pero aquí a lo mejor también podríamos poner como las células de Schwann y los ependimocitos. Y luego tenemos las células de la microglía o microgliales. Acuérdense que las células de la microglia o de la microglía no son células derivadas del ectodermo, son derivadas del mesodermo. Yo no pude dormir bien y ahorita ya estoy cayendo por tierra, pues ya son casi las 8. Bien, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso para echarme agua con hielo en la cara. ¿Puedo regresar? La regreso para que le copien. Ahí está en el Waxman, esta la saqué creo del Waxman, ahí nomás le corté y ya lo pegué aquí, la tablilla esa. Además está mal, está bien fea, ni dice nada. Ahorita les voy a decir unas cosas más tochas de esta. Bueno, vamos a descansar 10 minutos y ahorita regresamos.
Vamos a continuar, compañeros. Se estaba hablando de las células de la vida. Entonces, me voy a pasar a la siguiente diapositiva porque aquí están en dibujito. Mira. Entonces, tenemos el oligodendrocito. Aquí nada más el que falta es la célula de Schwann. Pero el oligodendrocito, vean cómo tiene prolongaciones citoplásmicas que rodean a las fibras nerviosas del sistema nervioso central, formando las vainas de mielina, mientras que esa función la tiene este es el oligodendrocito, veanlo, y en el sistema nervioso periférico, como se ve aquí, la tiene la célula de Schwann. Entonces, la función de ellas es aislar el axón para aumentar la velocidad de conducción del impulso eléctrico. Y luego tenemos los astrocitos. Los astrocitos son estos que tenemos aquí. Y vean cómo tienen prolongaciones citoplásmicas que llegan, forman así como unas patitas que se agarran de los vasos sanguíneos. De hecho, tapizan en absoluto todo el vaso sanguíneo de tal manera que ninguna sustancia puede entrar sin antes haber pasado por la revisión del astrocito. Eso es muy importante porque hay, por ejemplo, unos neurotransmisores que son aminoácidos como el glutamato o el aspartato o la glicina. Esos aminoácidos no pueden pasar desde el torrente sanguíneo hacia el intersticio del tejido nervioso porque al pasar estimularían las neuronas. Para que no las estimulen o las inhiban, tienen que pasar a través del astrocito y luego ya el astrocito pasarla hacia las células nerviosas. Por eso decimos que les aportan nutrientes. También tienen sostén del sistema nervioso central, del tejido del sistema nervioso central, y también tienen unas funciones muy importantes. Una de ellas es formar la barrera hematoencefálica que acabo de mencionar. Es una barrera que no permite entrar cualquier cosa al sistema nervioso central y por eso muchas sustancias, muchos fármacos no entran al sistema nervioso central, aunque hay algunos otros que sí no cruzan la barrera hematoencefálica. El astrocito también está monitorizando constantemente los neurotransmisores que pudieran estar en el intersticio. Y entonces agarra esos neurotransmisores que están excesivamente en el intersticio para que no afecten otras sinapsis. Porque si se acuerdan, en la sinapsis, en la hendidura sináptica se liberaba el neurotransmisor y ese neurotransmisor, a veces una pequeña porción, salía de la hendidura sináptica y se iba al intersticio vecino. Entonces, para que si en el intersticio vecino hay otra sinapsis que puede ser estimulada o inhibida por ese neurotransmisor, pues para evitar que eso pase, el astrocito agarra esos neurotransmisores y los quita del intersticio. También habíamos dicho en Fisiología 1 que el astrocito tiene la capacidad de monitorizar y mantener las concentraciones de potasio extracelular constantes, o casi constantes, porque si empiezan a aumentar, puede haber problemas en la conducción de los impulsos eléctricos. Y ustedes saben que durante cada repolarización de las células, cada repolarización es un aumento de potasio, una salida de potasio hacia el intersticio. Y si hay neuronas o axones que están descargando, imagínense, no sé, 100 veces por segundo, pues está saliendo constantemente ese potasio para que no se incremente mucho la concentración de potasio extracelular, el astrocito la está regulando constantemente. Luego tenemos, sí estaban aquí las células de Schwann. Y luego tenemos las células ependimarias. Estas células ependimarias forman un epitelio que está recubriendo el conducto ependimario y los ventrículos cerebrales, los laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y además también está cubriendo al sistema nervioso central, forma una barrera entre el sistema, el tejido nervioso. Doctor, y perdón, me perdí, no lo alcancé a escuchar. ¿Me puede madre. repetir lo del conducto ependimario, por favor? Sí. El conducto ependimario, que es el que está en medio de la médula espinal, está aquí, si le hiciéramos un zoom, aquí está recubierto por dentro, está forrado por dentro por las células ependimarias. Y no nada más sino que todo el sistema de los ventrículos, cubierto por dentro, tapizado por las células ependimarias. Y lo mismo por fuera del sistema nervioso central. ¿Sí? Forman como una barrera ahí. Y luego tenemos las células de la microglia o de la microglia. Las células de la microglia no se originan en el ectodermo, como les había dicho, en mesodermo, para ser más